Compatriotas, bueno, contarles que el día de ayer se desarrolló una marcha contundente, una marcha fuerte, con muchas representaciones de distintos sectores sociales y también con representación de algunas personas y personajes políticos nacionales, quienes vinieron a ser parte de una primera marcha con carácter política. La marcha de ayer fue una marcha política, porque no estuvo sobre la base de ninguna movilización cívica, sino que se demostró definitivamente que también los partidos políticos tienen capacidad de convocatoria, y así fue que organizamos esa marcha, invitando obviamente a muchas personalidades. Hemos invitado a gente importante como el vicerrector de la universidad, gente de distintas instituciones. Y bueno, fue una marcha nutrida, donde se protestó básicamente en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también en contra del Tribunal Constitucional por su prorroguismo, por creerse que están por encima de la constitución política del Estado. Bien, hablando de eso, vamos a hablar de un tema que es fundamental, es un tema importante. El día lunes es un día feriado y todos dicen, ¿por qué es feriado? Algunos dicen que es el día de la constitución política del Estado, otros dicen que es el día que se formó el Estado plurinacional de Bolivia. Otras personas dicen que es el año Aymara o el año de los indios. Hablan de todo. Bueno, pues vamos a ordenar las ideas y vamos a darnos cuenta que este feriado simplemente es una tomadura de pelo. Este feriado está basado no en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado tiene otra fecha de su promulgación. La Constitución fue aprobada el 25 de enero del 2009 y fue promulgada el 7 de febrero del 2009. O sea, absolutamente nada que ver con la Constitución Política del Estado. O sea, segundo, decirles que en la Constitución Política del Estado, en su artículo 10, establece 11 específicamente, dice algo que es fundamental y que tira por el suelo cualquier alimentación intelectual que se le quiera dar a lo que ha caído gran parte de la población boliviana, de los medios de comunicación y también nuestros políticos tradicionales, tanto los dinosaurios como los que están en el MAS. La Constitución Política del Estado dice en su artículo 11, sistema de gobierno, capítulo 3. Y léanlo, yo los invito, en verdad quiero que lo lean. Y dice, artículo 11, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia en sus condiciones de hombres y mujeres. O sea, que esta Constitución Política del Estado en ningún momento habla del Estado plurinacional de Bolivia, no habla de la supuesta revolución cultural y democrática que tantas veces García Linera nos habló con tantas mentiras. Sin embargo, el hombre definitivamente no sabía ni multiplicar. ¿De dónde viene el feriado que nos van a obligar a parar las actividades? Viene de un decreto que es el decreto 405, impuesto por Evo Morales el 20 de enero del año 2010. Y ese decreto dice que producto de que Evo Morales subió al poder el 22 de enero del 2006, Evo Morales asume la conducción del Estado en representación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué significa? En otras palabras, significa que el 22 de enero
significa la fecha en que asume el poder el año 2006 Evo Morales. Eso es lo que van a festejar. Por eso vamos a parar el país un día cuando se necesita trabajar y cuando no justifica en lo absoluto nada que estos 16 años de derroche, de despilfarro, del personaje más oscuro que existió en la política nacional, el personaje más ignorante, que no habla ni castellano, siendo mestizo, apellida Morales, ojo, porque es mestizo, no es indígena, ni es el primer presidente indígena. El primer presidente indígena tiene que ver con mucho más atrás. Así que desen cuenta que es una tomadura de pelo. No es la fundación de lo que significa el Estado plurinacional. El Estado plurinacional tampoco fue formado en la Constitución Política del Estado. También es un decreto de Evo Morales, que se lo inventa Evo Morales por medio de otro decreto supremo. Acá está el número 48 del 18 de marzo del año 2009. Ese año a Evo Morales se le dio por hacer lo que le dio la gana. Primero se puso una fecha de fiesta porque asumió el poder, y en segunda por decir de que ahora somos un Estado plurinacional. Estado plurinacional, tomá, no tenemos nada de Estado plurinacional. No existe Estado plurinacional en este país, somos república. Y eso lo dice la Constitución Política del Estado en su inciso 11. Otro tema que es importante, para que lo sepan bien claro, los que son masistas y los ciudadanos que deben saber, porque hay veces no están en estos detalles y terminan estando desinformados. El otro tema es que se dice que el Estado plurinacional es el comienzo de la revolución democrática y cultural con la finalidad, dice, de generar el desarrollo del país. Primero, en los 16 años de Evo Morales no hubo democracia, atropelló la Constitución Política del Estado, hizo aprobar sentencias constitucionales para hacerse reelegir las veces que le dio la gana, y encima de eso, cuando hablamos de cultural, de revolución cultural, porque simplemente le copiaron el término a la revolución cultural china de Mao en los años 40, lo que pasa es que de cultural no hemos tenido absolutamente nada. Cada vez más ignorantes gobiernan y cada vez más ignorantes están nuestros jóvenes porque no tienen acceso a una educación adecuada. Pero además de eso, se dice que se habló de la construcción de un Estado plurinacional con la finalidad de dar oportunidades a todos los indígenas originarios. Hoy día los indígenas originarios, que son muy pocos en este país, están más pobres que antes. Solamente la casta política de los adulones que están en organizaciones sociales, adulando ahora no a Evo Morales, sino a Arce, el nuevo dictador. Entonces resulta que esos son los únicos que se han beneficiado, los que viven de las organizaciones sociales, de las cuales Arce cree que representan al conjunto de la sociedad. El 80% de la gente de este país son gente mestiza y el 75% viven en las ciudades. Y Arce tiene un 70% de desaprobación en este momento. Hoy llega a celebrar el 22 de enero la supuesta revolución democrática y cultural, luego de haber derrochado todos los recursos de la bonanza que tuvo el país, y llega en un modelo ya agotado, cuando tiene un gobierno con Arce que está totalmente fragmentado, con un gobierno que en este momento no tiene gobernabilidad, que necesita de engañar a su propio pueblo, de mentir y de hacer jugadas políticas y maniobras para poder sostener la gobernabilidad. No tiene gobernabilidad, no tiene ni 29% de apoyo en los parlamentarios, de tal forma que tuvo
que hacer prorrogar al Tribunal Constitucional para que le emita sentencias constitucionales que debiliten las funciones del Poder Legislativo, controlar el Poder Judicial y manipular a su gusto a lo que significa el órgano electoral plurinacional. Entonces, en conclusiones, debo decirles que no existe definitivamente Estado plurinacional en Bolivia. No existe revolución democrática plurinacional en Bolivia. Y no existe ningún motivo para celebrar el 22 de enero como el Día de la Revolución Cultural y Democrática. ¿Por qué? Porque todo eso es simplemente algo que ustedes deben saber, basura democrática que no sirvió para nada al país. El país está peor, está en quiebra, no tenemos recursos económicos y lo que es más lamentable, estamos en la ruina. Así que no hay que celebrar. Aprovechen para trabajar y si los obligan a descansar, ¿qué se va a hacer? Pero yo creo que debe ser el último porque se acabó el proceso de cambio.